Hola pichones, ¿cómo andan? Por si no saben quién soy, soy Juanita Golondrina y me dedico a la ilustración, más que nada infantil. Estuve trabajando en un proyecto este último tiempo y bueno, me gustaría contarles un poco de cómo es el proceso. El proyecto se llama La Partida. En su totalidad, el proyecto lo empezamos en febrero del 2020, pero empezó como un proyecto muy catártico del cliente. La cliente es Katy, por si nombro Katy, ya saben quién es. Muy catártico, entonces al ser tan crudo como que salió medio torcido y bueno, no creo que vaya a ver la luz del día ese proyecto. Pero bueno, cuestión que la cliente me llamó de vuelta para octubre del 2020, o sea, el mismo año, y empezamos a trabajar en otra versión. Ella había traído otro concepto que era mucho más cargado de simbolismos y estaba mucho más bueno, así que bueno, empezamos con el proyecto en sí. Antes de empezar a contarles, les quiero dejar asentado algo muy importante, y es que esta es la manera en la que yo manejé el proyecto desde mi punto de vista y de mis experiencias personales con la ilustración. Bajo ningún concepto estoy diciendo que este es el proceso que hay que seguir y que este es el proceso que se usa en las industrias editoriales ni nada por el estilo. Así que tómenlo con pinzas, pero si les puede servir de alguna ayuda, más que bienvenido. Bueno, en un primer momento cuando vino Katy con la idea, porque vino con el concepto, yo le dije, bueno, muy bien, me gusta mucho para dónde vas, pero trata de bajarlo escrito. Lo trajo escrito y solamente ya con un Word pude empezar a trabajar. Lo primero que hicimos fue la paginación, que eso vendría a ser una cuestión en la que se presenta cuántas ilustraciones va a tener el libro y cómo va a ir distribuido el texto a lo largo de esas ilustraciones. El texto es como una idea, más o menos, tampoco es final, pero bueno, ya podemos tener una idea de cuánto lugar va a ocupar cada cosa. Bueno, con esta paginación lo que pudimos hacer, tanto yo como Lautaro, que es siempre mi diseñador editorial, pudimos empezar a trabajar. Él empezó con un PDF en donde iba a disponer las páginas y cómo iba a ir el texto en cada página, y yo lo que fui haciendo es una pequeña descripción para cada ilustración. O sea, ya sabía qué texto iba a acompañar a las ilustraciones, entonces basándome en ese pedacito de texto diagramada la ilustración, pensando que el cliente quería que tuviera doble página y que, bueno, tuviera un tamaño determinado, etc. Entonces ya iba pensando el concepto por escrito. A partir de las descripciones escritas que creamos de cada una de las ilustraciones, lo que yo hice fue un storyboard. El storyboard serían unas pequeñas representaciones muy básicas de la ilustración como me la imaginé yo. Entonces, de esta manera, con el acompañamiento del texto, el acompañamiento de la descripción escrita y el storyboard, ya el cliente se podía dar una idea de cómo iba a quedar la ilustración terminada. Entonces, esas ilustraciones del storyboard, ilustraciones si las podemos llamar, junto con la maquetación básica que había hecho Lautaro, juntamos todos y pudimos armar como un prototipo súper crudo de cómo iba a terminar siendo el libro. Y es recién a este punto en el que podemos considerar que yo empezaba a trabajar de la misma manera que con cualquier otro cliente. O sea, el cliente viene a mí en un principio ya con una lista de ilustraciones, ya habiendo decidido qué texto va a ir con cada ilustración, etcétera, etcétera. Eso ya el cliente por lo general me lo trae. En este caso no, porque bueno, Katy quería que trabajemos de esta manera, pero en términos generales siempre trabajo así. Esto lo remarco porque es muy importante que tengan en cuenta que cuando se trata de diseñar ilustraciones, si bien cualquiera puede tener el concepto claro, siempre que lo haga un profesional se paga aparte eso, se presupuesta aparte, y es un paso importante para hacer, y está bien que sea así. Entonces empezamos a dibujar. Mientras Lautaro estaba trabajando en la maqueta editorial, así bien estructural, para que quede visible dónde iba a ir cada cosa, yo empecé a dibujar, pero todavía no empezamos con las ilustraciones del cuento. Empezamos primero con lo que sería el diseño de personajes y el estilo gráfico. Empezamos con los diseños de personajes. Los diseños de personajes son una ficha de un dibujo muy sencillo, o no tanto, del personaje que va a aparecer, de los personajes que más van a aparecer en el libro. Entonces, de esa manera estipulamos cómo se van a ver, los colores que van a tener, las proporciones,
y todas esas cosas para que después se puedan aplicar al libro. Estas ilustraciones no necesariamente se van a ver en el libro, sino que son meramente de guía. Hicimos de las Katis, hicimos de los gatos y de algunos elementos que tenían cierto protagonismo a lo largo de la historia, que no necesariamente son personajes, pero igual había que estipular cómo se iban a ver. Para lo que fueron los gatos, casi no tuvimos cambios, fue todo muy lineal. Lo único que tuvimos que hacer fue un pequeño cambio de ojitos en uno de los gatos. Y bueno, después para las Katis sí, el cambio fue grandísimo. Mi propuesta inicial a Katy mucho no le gustó, así que agarramos e hicimos el diseño de ellas todas de vuelta. Esto está muy bueno porque a veces lo que te puede venir a proponer un cliente para construir un diseño puede salir mejor de lo que vos habías propuesto inicialmente. Bueno, ahora sí empezamos con las ilustraciones del cuento. Este proceso es bastante monótono y repetitivo en el sentido de que es entregar, dibujar, corregir, dibujar y entregar. Pasa el tren. ¿Vos todo bien? Hasta que se tienen las ilustraciones terminadas. Por lo general, yo solía tener una ilustración terminada y el color y el boceto de la ilustración siguiente en un día. O sea, que más o menos para cuando terminaba la semana, yo tenía 5 ilustraciones terminadas y aprobadas para pasarle a Lautaro. A veces más, a veces menos, depende cómo nos haya ido en la semana. Claramente todos los procesos los corregía Katy, los visualizaba Katy y los revisaba ella. Pero bueno, tuvimos que hacer un total de 36 ilustraciones, considerando tapa y contratapa. Para cuando llegamos al 50% de las ilustraciones, o sea, si son 36, serían 18. Cuando llegamos al 50% de las ilustraciones, lo que hacemos es mostrarle al cliente, en este caso a Katy, la maqueta cómo está quedando hasta el día de la fecha. Se ponen todos los textos con una propuesta de tipografía y todas las imágenes, o sea, todas las ilustraciones que tengamos hasta el día de la fecha. Con esa maqueta, Katy la miró, vio algunas cosas que faltaban, no sé, bigote de los gatos, una línea rara, y lo corregíamos. Y Lautaro se encargó de cambiar la tipografía por la que ella había elegido. Había elegido una, pero no era de uso libre. Tengan cuidado con eso. Así que terminamos eligiendo otra y ya lo añadimos a la maqueta. Para el 80% de las ilustraciones volvimos a hacer lo mismo, pero en esta vez ya los cambios eran diferentes. Ella pudo pasarnos lo que sería el texto final, entonces lo agregamos a la maqueta y se lo entregamos con el 80% de las ilustraciones. Ella lo revisó, vio que todo esté en orden, que no haya falta de ortografía, que no haya problemas de puntuación, que había algún bigote raro, etc. y lo devolvió. Exactamente lo mismo. Esta es la última corrección que se hace en cuanto al contenido del libro en sí. Y ahora les cuento por qué. Bueno, cuando la estábamos terminando, nos faltaba la tapa y contratapa. Para la tapa, bueno, todavía no teníamos el nombre, así que nos pusimos todos de acuerdo con que sea La Partida. Nos gustó mucho el nombre. Hubo ahí algunos tires y aflojes en cuanto que no nos decidíamos, pero terminó siendo La Partida. Elegimos el concepto de la tapa en sí. Nos gustó un montón, es bastante lo que estábamos esperando. Y para la contratapa esperamos que Katy nos pase la sinopsis y algunos detalles que nos faltaban. Diseñamos la contratapa y ya teníamos las 33 ilustraciones y la maqueta terminada. Bueno, considerando que ya tenemos el libro terminado, lo último que hicimos fue una corrección final, pero con lo que tiene que ver con formatos. Nos dimos cuenta con Lautaro a lo largo de todos estos años trabajando en la ilustración editorial, en la ilustración editorial infantil, World Wide Web, que en todos lados se imprime distinto, en todos lados se pliegan distintas las páginas, bueno, un montón de cosas que no les voy a contar porque los aburro y aparte yo no sé de eso. De última, cuando Lautaro saque un video en YouTube, se los comparte. Entonces, no tiene ganas. Cuando lo terminamos de armar todo, teníamos que ver que los formatos coincidan. Entonces tuvimos que pedirle a Katy que vaya a preguntar a una imprenta donde lo iba a imprimir o que vaya viendo los diferentes problemas con los que se podía llegar a encontrar. Igualmente le dejamos de garantía que ante cualquier inconveniente que tuviera que nos diga y se lo corregimos, que no pasa nada.
Bueno, el libro, esta es la partida en sí, lo empezamos en octubre y lo terminamos a principios de abril, fines de marzo. Nos llevó unos buenos meses, pero quedamos todos, yo sola no, quedamos todos muy contentos con el resultado. Para mí fue todo un desafío porque fue un libro que dirigí desde su más tierna infancia. Dirigí un equipo de trabajo, llevé a cabo los procesos y la verdad que todo se dio muy suavecito y muy a cámara lenta. No nos podemos quejar. Katy es de mis clientes favoritas, me encanta trabajar con ella porque siempre escucha mis recomendaciones y es muy certera para dar sus devoluciones y me honra que me haya elegido para formar parte de su proyecto. Claramente esto da miedo, o sea, quiero dejar asentado que por muy grande que parezcan las cosas que estás haciendo, siempre va a dar miedo. Era un proyecto grande, a mí me dio mucho miedo. Cuando lo empecé pensé que no lo iba a terminar porque era un proyecto grande y da miedo, lo grande da miedo. Pero bueno, es parte de ser freelance y ser artista, el vivir con el miedo en la nuca y que tu compañero de piso sea la incertidumbre. Pero si hay algo que aprendí en todos estos años de lidiar con cosas grandes, es que si todos los días haces algo que te parezca grande, va a llegar un día que estás en la grande. Les dejo un beso grande y nos vemos la próxima.